casi 9 kilómetros de longitud que tendrá el puente de la laguna Nichupté, faltan cerca de 7 kilómetros por construir y pavimentar. Más de 2 kilómetros no cuenta con pilotes o cimentación visible. 7 kilómetros de infraestructura que tiene que ser construida en menos de 40 días, es decir, se deben terminar en promedio 175 metros de puente pavimentado sobre la laguna al día para cumplir con la meta de concluir el 30 de agosto, como lo anunció Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Tenemos el puente vehicular Nichupté, que está sobre la laguna Nichupté, ahí en Cancún. Permite conectar el centro de Cancún con la zona hotelera. Tiene una longitud de 9 kilómetros, incluirá 2 entronques. Tiene un avance del 50%. Estamos hacia la conclusión, hacia el 30 de agosto. Estas declaraciones las dio en la conferencia mañanera del 28 de junio de este año, fecha en la que ya acumulaba 8 meses de retraso y un sobrepresupuesto del 40%. Considerado uno de los más grandes de México y América Latina, el puente tendrá casi 15 metros de ancho, 2 carriles, uno por sentido de circulación y un tercer carril reversible, además del espacio para una ciclovía. A escasos 40 días de la fecha anunciada para la entrega y culminación del puente, un recorrido por la obra revela una perspectiva muy complicada. Desde el planteamiento del proyecto del puente de la laguna Nichupté en la pasada administración, hubo obstáculos. Fue en 2020 que inició el proyecto en papel, durante la administración de Carlos Joaquín, cuando la actual gobernadora del estado, Mara Lezama, era la presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún. Originalmente sería una obra estatal y se contemplaba un mecanismo de inversión conjunto entre la iniciativa privada y el gobierno de Quintana Roo. El Congreso de Quintana Roo autorizó el proyecto del puente en octubre del 2020 con un costo de 4,675 millones de pesos. De esta cifra, 2,000 millones provendrían de un apoyo federal y 2,670 millones serían de inversión por parte de la empresa constructora. Sin embargo, este modelo sufrió cambios un año después, ya que el gobierno federal no autorizó en su presupuesto para el 2022 el apoyo de los 2,000 millones de pesos. Con el relevo de la administración federal y después en el gobierno estatal, cambiaron las condiciones y se anunció una inversión millonaria para infraestructura en Quintana Roo, sobre todo Cancún. En 2022 se dio el anuncio oficial de las 4 obras estratégicas que se construirían en Cancún: el puente vehicular Nichupté, la rehabilitación del bulevar Luis Donaldo Colosio, el distribuidor del Aeropuerto Internacional de Cancún, la construcción de la vialidad Chacmol. La inversión total sería de 7,200 millones de pesos, inversión que en su totalidad sería federal, y que se eliminaría el cobro de peaje contemplado por 28 años que haría la empresa constructora para recuperar su inversión. A diferencia del puente de la laguna Nichupté, las obras del bulevar Luis Donaldo Colosio, la avenida Chacmol y el distribuidor del aeropuerto se concluyeron antes de finalizar el 2023 y están en pleno funcionamiento. Grupo ICA ganó la licitación a finales de junio del 2022, después de una segunda ronda de ofertas, ya que en la primera ronda de licitaciones la mayoría de las empresas rebasaron el límite de 5,800 millones de pesos. Así, del monto original de 7,300 millones de pesos para los proyectos de infraestructura en Cancún, el puente de la laguna Nichupté contemplaba un presupuesto de 5,570 millones de pesos y una fecha de entrega para finales del año pasado. Hoy el costo de la construcción del puente al primer trimestre del año del 2024 ha superado los 7,800 millones de pesos, un 40% por encima de lo presupuestado originalmente, y un retraso oficial de 8 meses. Curiosamente, en la primera ronda de la licitación, los presupuestos presentados por todos los participantes, incluido Grupo ICA, oscilaban alrededor de los 6,5 a 7 millones de pesos. El puente de la laguna Nichupté recorrerá 8,8 kilómetros desde el bulevar Luis Donaldo Colosio en la zona continental hasta llegar alrededor del kilómetro 13 del bulevar Cuculcán en la zona hotelera. Antes de llegar a la laguna Nichupté,
recorre cerca de 2 kilómetros sobre suelo continental para después elevarse casi 10 metros por encima del manglar. Esto para cuidar el medio ambiente, la fauna y flora. Cruza el cuerpo de agua de la laguna, recorriendo más de 6 kilómetros y medio sobre su superficie. En la zona hotelera, un distribuidor vial lo conecta con el Boulevard Kukulcán, casi a la mitad de la isla. La obra lleva, oficialmente, un avance del 50%. Del extremo de la zona continental, del entronque con el Boulevard Colosio hasta la laguna, cerca de 2 kilómetros ya están terminados. Sin embargo, la situación es muy distinta frente a los casi 7 kilómetros restantes. En los casi 2 años de trabajo y construcción sobre la laguna, no hay tramos largos conectados y terminados como los 2 kilómetros continentales. Apenas hay segmentos dispersos de lo que será el puente, segmentos que de estar unidos representarían apenas alrededor de 1 kilómetro de puente terminado hacia el cuerpo de la laguna Nichupté. En los siguientes 2 kilómetros y medio hay algunos pilotes en la laguna, pero la mayoría aún sin la estructura que cargará el peso del puente, mucho menos tramos que conecten los casi 40 metros de separación entre pilotes, espacio especificado en la manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, en la parte central del cuerpo de la laguna no hay construcción ni pilotes visibles por un espacio de casi 2 kilómetros. A pesar de que embarcaciones provenientes de varios estados de la República se han traído a la laguna para esta obra, que hay maquinaria especializada y miles de trabajadores, el proceso de construcción se ha visto afectado por muchos contratiempos y problemas. La última de estas ha sido el descubrimiento de una caverna de unos 60 metros de diámetro a 1 kilómetro de distancia del Boulevard Kukulcán. Este es un gran problema para los pilotes, ya que al perforar no hay suelo firme para cimentarlos. En nuestro recorrido, un trabajador comentó que el problema es que si bien la profundidad de la laguna en ese punto es de tan solo 3 metros, al excavar este suelo y penetrar una capa de lodo, hay una caverna de casi 38 metros hasta volver a encontrar suelo firme. 2 kilómetros de pilotes, lo que representa unas 50 filas de pilotes. Más de 6 kilómetros de casi 15 metros de ancho de concreto para lo que será propiamente el puente en 40 días es el saldo pendiente de esta obra para poder entregarla funcionando el 30 de agosto. En contraste, el avance a lo largo de casi 24 meses, es decir, cerca de 730 días, ha sido de 2 kilómetros de puente concluido sobre tierra firme, menos de 1 kilómetro en el agua y 100 filas de pilotes sumergidos. El reloj está en contra para terminar esta obra antes de que concluya el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como en otras obras del gobierno federal en Quintana Roo, alguien no está reportando bien los avances ni dando cabalidad a las obras federales. A finales de julio, con la fecha del 30 de agosto encima, la única forma de cruzar la laguna Nichupté en un vehículo es en una fantasía de carreras o por pangas de construcción pesada.